Saludos mis enigmáticos detectives, y en especial al think tank de DECCAM de Gemma Piñeiro. ¿Cómo veo yo el sector de la investigación privada? Pues en especial es un sector con mucha innovación, creatividad y sobre todo con un personal muy cualificado. De ahí que sea imprescindible que sigamos entrenando las habilidades y las competencias para seguir creciendo y evolucionando como detective. Muchas veces estamos viendo que la tecnología va en auge, ¿no? Y que las técnicas de investigación que teníamos en un inicio, ¿no? Sobre todo los que ya rozáis o ya habéis superado las 3 décadas, habéis visto esa evolución cuando había, ¿no?, unos métodos mucho más tradicionales a los actuales, ¿no?, que con una app ya podemos hacer maravillas, ¿no? Y normalmente pues tenemos que tener esa evolución en la transformación digital, en nuevas habilidades, en competencias, en toda esa puesta a disposición para que seamos cada vez más competentes, unos excelentes profesionales y tener siempre esa altura de miras, ese olfato, esa manera de vivir la profesión. Yo os voy a comentar unos parámetros, ¿no? El primero que yo decantaría, ¿no?, sobre todo para aquellos que vais a abrir un despacho de detectives y claro, todavía no tenéis el suficiente bagaje, ¿no? Porque normalmente, pues bueno, yo siempre aconsejo que antes de iniciar un negocio pues tengas una base sólida, pues normalmente entre 1 y 3 años mínimo de experiencia, incluso lo adecuado serían 5 años para tener ya un rodaje, ¿no? Sobre todo para conocer una profesión que en la universidad pues normalmente pues tenemos una base académica, pero como todo, ¿no?, una vez que pisas el terreno te das cuenta de que se aprende en la calle, ¿no? Y eso es lo que sucede en nuestra profesión. Entonces, de alguna manera, absorber el conocimiento de los más veteranos es fundamental para poder partir de esa base. Y ya luego, pues cada uno tendrá una habilidad, cada uno tendrá un expertise que le dé un toque personal a la profesión y le dé un servicio específico. La especialización en la investigación privada es ya una realidad. El detective generalista al final va especializándose. Normalmente es el mercado quien marca, ¿no?, esas tendencias y al final pues somos empresa, por lo tanto la facturación es la que manda, ¿no? Y si no son los asuntos laborales los que más aumentan nuestra facturación, pues seremos detectives laboralistas. Si son los asuntos mercantiles, detectives mercantilistas, y si son civiles, pues detective civilista, ¿no? De alguna manera lo lanzo como un paralelismo con la profesión que también dispongo, que es la de abogado, ¿no? Y como de alguna manera el target principal al cual se dirigen los detectives, pues parte de abogados, mutuas, aseguradoras y pues algunas que otras empresas, ¿no?, que de alguna manera acceden de forma directa a detectives, pero claro, más allá de ahí el target pues se difunde, ¿no? Entonces la especialización es muy importante, el entreno de esas habilidades, estar en ese punto profesional. Luego, ¿qué encontramos? Pues encontramos que cómo nos vendemos, ¿no?, cómo llegamos a ese público, cómo podemos llegar. Si queremos enfocarnos a abogados, normalmente tendremos que ir donde están los abogados. Es obvio que tendremos que mimetizarnos con ese entorno. Entonces, pues yo os recomiendo que os pongáis una camisa, una corbatita, una americanita y de alguna forma pues vayáis a donde se juntan los abogados y podáis comentar a qué os dedicáis. Normalmente las veces que yo he ido a eventos de abogados, yo voy con esa doble perspectiva, la perspectiva de abogado, compañero, y la perspectiva de detective. Muchas veces pues he ido con la perspectiva de detective para ver qué acontece, ¿no?
Y las respuestas que encontraba, pues me daba cuenta que, pese a que yo considero que el detective es un target principal, sobre todo pues cuando realmente el bagaje, la investigación va orientada a un informe que se va a ratificar en sede judicial, por lo tanto es prueba, ¿no? Entonces me llamaba la atención que había tantos abogados que no es que nos desconocieran, porque sí que tenían cierta familiaridad con nuestra profesión, pero todavía les faltaba profundizar un poco más en nuestro concepto, ¿no? Y de hecho la gran mayoría de veces que me he encontrado con algunos abogados, pues el factor precio ya les daba a entender que no lo más barato es lo más idóneo, sobre todo en el sector de la investigación privada, es el valor que podamos aportar. Entonces yo siempre parto de la base en que tenemos que generar un valor de confianza. Entonces ese valor al final se transmite en cómo nos vendemos, cómo vendemos las cosas desde esa doble perspectiva, a su vez. La marca personal y la marca corporativa. La marca personal, como estábamos aludiendo anteriormente, a ese entreno de habilidades, a esas competencias, a esa formación, que constantemente nos estamos formando. Por eso somos profesionales que vamos teniendo una evolución. Y luego la empresa. ¿La empresa cómo? Pues hombre, lo suyo es diseñar una marca que transmita. Yo normalmente siempre trato de huir de esos tópicos en los cuales, pues, los icónicos, ¿no? Entonces, para mí me gusta innovar en ese concepto, ¿no? De crear un concepto nuevo para poder darle mi propia personalidad. Entonces, podéis o bien inspiraros en algunas terminologías o incluso en una palabra que anhele el aspecto de la investigación, que sea algo que podáis encontrar una dualidad en la cual os sentáis bastante identificados. Yo, por ejemplo, en la mía traté de innovar en ese concepto en el cual yo quería una marca que pudiera albergar más actividades y encontrar una sinergia, a la cual pues encontrar una dicotomía con un sentido específico. Entonces yo lo encontré en mi propia firma. Yo firmaba como Dani G. Y cuando tuve que encontrar un nombre de mi firma, pues dije dónde encontrar el nombre de mi firma, mi propia firma, ¿no? Y entonces ya surgió así de repente. Pues a veces, por mucho que busquéis un nombre, muchas veces os encontraréis con ese naming que nunca sale, ¿no? O incluso cuando tenéis ese auge de creatividad, de repente veis que ya existe, que a mí me ha ocurrido infinidad de veces. Luego tenéis que encontrar ese aspecto, ¿no? Ese aspecto que le queréis dar a la profesión. Entonces podéis encontrar algunas marcas que sean más dinámicas, más de acción, más de esa presencia, ¿no? Yo de alguna forma, pues bueno, mimeticé ambas. Mimeticé la de abogado y la de detective en una misma esencia. En la esencia del traje, la corbata, porque normalmente pues yo me he enfocado mucho más a esas empresas, ¿no? Entonces digo, pues hay que mimetizarse con el cliente-empresa, pues ahí tenemos, ¿no? Más o menos que nos consideremos en esa relación horizontal, ¿no? Ninguna verticalidad, porque si el cliente siempre lo ponemos arriba, al final nosotros seremos quienes seamos siervos del cliente, entonces siempre tendremos que bajar precio, siempre tendremos que regalar nuestro trabajo, entonces lo suyo es que seamos una relación horizontal. Una vez ya tenemos el naming, ya tenemos el logo también que nos posiciona, ¿no? Ya vimos podemos encontrar cuando ponemos detective en Google, pues varias marcas que nos puedan inspirar, ¿no? Ahí cada uno es libre porque cada uno elige lo que le puede identificar, ¿no? A mí me va bien de esta forma en la cual es un estilo de vida, ya transgrede de alguna manera ese hábito, ya transgrede lo que es meramente el branding, el naming y todas estas terminologías anglosajonas marketingianas que a fin de cuentas se transmiten en una sola idea, que es vender. Entonces la forma en la cual yo encontré esa esencia es siendo yo y crear un estilo de vida. Entonces ahí es donde yo encontré mi punto. Cada uno encuentra su punto, ¿no? En su personalidad, porque es una persona más seria, más ruda, entonces transmites esa presencia, ¿no? En la cual pues una persona dice, joder, pues
esta persona me transmite lo que yo busco. Luego pues podemos ver pues cómo englosar todo eso. Al final, ganar visibilidad. ¿Cómo ganamos visibilidad? Ganamos visibilidad teniendo presencia digital y presencia física. La digital, todos sabemos, tener una web, tener un posicionamiento, tener cierta presencia en redes sociales, porque hoy en día pues ya no es una opción, meramente ya es una obligación tener esa presencia digital para que seamos accesibles. Y dentro de esa accesibilidad, que tengamos esa visión, que seamos una parte visual, que transmitamos, que difundamos, que la amemos, que se vea ese amor a la profesión, es fundamental. Porque quienes aman su profesión transmiten ese amor al cliente. Entonces el cliente ve en nosotros un profesional al cual aporta ese valor, ese aura. Una vez tenemos presencia digital, tenemos el naming, tenemos ya la estructura, es decir, tenemos lo que es un despacho, hemos completado toda la burocracia, naming, marca, logo, branding, presencia digital, la física, hay un sitio donde nos pueden encontrar, tenemos que desarrollar un poco más todo ello, entonces dar conferencias, ser muy proactivos, escribir, aportar valor a la profesión, porque lo que aportamos a la profesión se nos devuelve a nosotros mismos. Entonces lo que tenemos es que aportar a la profesión, aportar valor, que la gente conozca la importancia que tiene un detective, porque estamos en eso, tenemos que ver ese impacto. Nosotros en la sociedad somos muy relevantes, nosotros somos quienes estamos ahí, quienes estamos velando, porque todo acontezca desde un prisma. Nosotros vamos detrás del fraude, nosotros buscamos, nosotros indagamos, nosotros estamos investigando legítimamente, estamos buscando esa verdad, estamos siendo realmente quienes ratificamos, somos la prueba objetiva. Las evidencias nacen de nuestra profesión y ese valor es muy fundamental, que escribamos, sean libros, sean en blogs, sea en periódicos, sea dando conferencias, sea haciendo un vídeo para el think tank del DECAM, aportar ese valor, que al final todo se devuelve. Cuando ya tenemos esos indicativos, como he dicho anteriormente, networking, estar donde está el cliente y tener esa relación horizontal, ir a eventos donde estén abogados, ir a eventos donde haya empresarios, ir a eventos donde hayan mutuas, aseguradoras, estar, porque hay que estar, tenemos que estar, los detectives tenemos que tener presencia, tenemos que estar allá donde se nos necesita. Por lo tanto, tenemos que dar nuestra visión. Nuestra visión, si quieres enfocarte en el compliance, pues ya estás buscando eventos y estar ahí, tener una voz crítica, una voz constructiva, una voz en la cual difundamos nuestra profesión, nuestro amor por esta profesión y dar valer, hacernos valer. Al final todo es una rueda, vas sumando y vas aportando cada granito y cada granito. Todo al final pues suma, puedes desarrollar todo aquello que te es dado. Al final todo lo que das lo recibes. Por eso lo de aportar valor. Y tenemos que aportar valor a esta profesión. Quienes tenéis sentencias, quienes estáis luchando, quienes habéis sufrido alguna injusticia, todo eso aporta valor. Porque al final somos un colectivo y somos un colectivo en comparación con otros bastante reducido, como para que tengamos esa unión que nos genere esa sinergia para tener un impacto. Y yo lo he visto durante el coronavirus, que toda esa inercia, todo ese auge que hemos ido creando todos, ya no solo en los chats, sino también
en los canales, en las asociaciones, en los colegios, cuando hay una voz, cuando esa voz va a los medios, cuando esa voz se ve en nuestro trabajo, se ven sentencias, todo eso va canalizando. Ya no tenemos que decir nosotros quiénes somos, sino que hablan nuestros actos, habla nuestro trabajo, nuestra manera de ser. Eso es la esencia que yo considero dentro de la investigación privada. Así que nos seguimos viendo ahí fuera, compañeros.